Blanca. Y Marichuy se carga con los teléfonos. Muy buenos días, gracias por acompañarnos nuevamente a este espacio de la Secretaría de Desarrollo Económico. El día de hoy tenemos un tema yo creo que muy relevante y de los que más me interesa aprender, que tiene que ver con la gestión del riesgo en el proceso de exportación. Creo que es la primera vez que abordamos este tema, un tema yo creo que crucial, sobre todo preventivo, o sea, saber tener las herramientas para poder prevenir y pues saber cómo abordar desde una perspectiva muy profesional el tema de riesgos en la exportación. Pues bueno, el recordarles que este es un espacio de la Secretaría de Desarrollo Económico. Estamos aquí, Juan Pablo Cedeño, un servidor, y nos acompaña Laura Romero, directora General de Comercio Exterior. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Juan Pablo, buenos días. Saludos a todos y bueno, pues como comenta Juan Pablo, este tema del riesgo creo que es algo que tenemos que estar todos atentos, todos informados y preparándonos de una forma proactiva y no reactiva. Estamos en un entorno que nos pone en muchos temas de riesgo, ¿no? Desde temas locales, en temas internacionales. Y bueno, yo creo que entre más estemos preparados, podemos afrontar mejor los retos. Es muy importante lo que comenta Juan Pablo. Este es un espacio abierto para todos. Tenemos el foro todos los jueves de 11 a 12 del día. También si tienen algún tema que les gustaría que tratáramos, escríbanos el correo Juan Pablo o el correo de Comercio Exterior. Y si tienen algún tema que consideren que de sus áreas pueden ser de interés para compartirlo, también es un foro donde se va integrando de justo de estas ideas de lo que necesita el importador, el exportador y del material que ustedes como expertos nos puedan compartir. Muchas gracias. Gracias, Laura. Y pues bueno, recordarles que en la Dirección General de Comercio Exterior trabajamos para ayudarlos a iniciar, a incrementar o diversificar sus exportaciones. Hay diferentes mecanismos, apoyos, incentivos y sobre todo este espacio para fomentar la cultura exportadora en el estado de Jalisco. Pues bien, sin más, me voy a permitir presentar a nuestro invitado y ponente del día de hoy. Él es Alberto Gámez Villalbazo, un amigo desde hace ya mucho tiempo que conozco. Gracias, Alberto, por acompañarnos. Es estratega de negocios, consultor internacional y docente con más de 20 años de experiencia en comercio global, desarrollo empresarial, consultoría organizacional. Cuenta con una maestría en administración de empresas y análisis de riesgos por la UD Business School de Madrid. Actualmente, Alberto se desempeña como profesor de tiempo completo en el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, impartiendo clases en la licenciatura de Comercio y Negocios Globales. Pues toda una trayectoria y Alberto, te agradezco el que nos acompañes, el que estés aquí con nosotros, el que compartas este tema tan importante y que nos des algunas herramientas, sobre todo para poder hacer esta gestión de riesgos en temas de exportación. Dejo de compartir, te cedo el uso de la palabra y nuevamente gracias a todos los que nos acompañan. Muy bien, pues buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación, Juan Pablo, Laura. Pues el día de hoy quiero compartirles acerca de un tema que para mí resulta fascinante porque pues un tema incluso en el que me estoy metiendo más de lleno en cuestiones de investigación, que es la gestión de riesgos aplicada pues al entorno empresarial. Y el día de hoy pues le vamos a dar un enfoque más específico al tema de la exportación, que creo que es el interés que la mayoría pues tendrá. Bueno, me brinco aquí el slide y estos son los temas que vamos a ver a grosso modo. Realmente yo los invitaría a que si van teniendo dudas a lo largo de la sesión, pudieran compartirlas ahí mismo en el chat. Eventualmente, al término de mi participación, pues abriremos micrófono, supongo,
ya para que de alguna manera lo hagan de viva voz, ¿no? Pero básicamente es un recuento general de lo que implica la gestión de riesgos. Lo vamos a enfocar a un estándar global que es la ISO 31000. Probablemente la mayoría está familiarizadas con el ISO 9001, que es el de gestión de calidad. Bueno, esta organización desarrolló hace ya algunos años este estándar de gestión de riesgos, pero no es el único, ¿no? Y sin embargo es como el más amigable. Y pues ya veremos algunas herramientas muy puntuales en relación a cómo gestionar estos riesgos en la organización a través de lo que se llama la matriz de riesgos, el mapa de calor, el seguimiento a través de lo que es la ficha de riesgos y consejos generales como para concluir nuestra sesión. Bueno, me gustaría comenzar haciendo una pequeña encuesta. Si pudieran ayudarme a ingresar aquí directamente en la página, les voy a poner de cualquier forma la liga en el chat. Si alguno no puede escanear en sus dispositivos móviles el QR que aparece en pantalla, puede irse directamente a la liga. Y aquí básicamente lo que les pediría es que me digan en 1, 2, 3 palabras qué es lo que entendemos por riesgo, qué se les viene a la mente cuando pensamos en riesgo. Entonces, si quieren ponerlo ahí directamente escaneando con sus dispositivos móviles o bien yéndose a la liga en el chat, les va a aparecer un formulario, llenan 1, 2, las palabras que se les vengan, palabras o frases cortas, ¿no?, que les vengan a la mente. Vamos viendo. Ok, incertidumbre, variación de resultados, peligro. El libro va creciendo. Y si van viendo las palabras que se incrementan más, son aquellas que se repiten más. Potencial de daño, problema, daño, bien. Potencial de daño, variación de resultados, posibilidad de daño. Ok, problema y peligro ya están casi a la par, igual que incertidumbre. Probabilidad, ok, justo ahorita vamos a tocar este tema de la probabilidad. Ok. Muy bien, creo que son las palabras que más se repiten. Se fijan, pues como que todo el mundo tiene esta idea de que el riesgo generalmente representa un problema o un peligro, ¿no? Y vamos a ver que, bueno, no es la única, realmente sí es como que el grueso de la connotación que conlleva el riesgo, pues generalmente sí lleva una carga muy negativa, pero no es la única vertiente, ¿no?, del riesgo. En realidad, el riesgo incluso puede ser hasta positivo en algunos momentos. Entonces, primero que nada, ¿por qué hablar de riesgos? Y si analizamos nuestros negocios, donde trabajemos, o el negocio que emprendamos, realmente estamos expuestos a una carga de riesgo por todos lados, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de comercio exterior, pues esta carga se vuelve todavía mucho más compleja porque no es un entorno nada más de México, sino además un entorno con un país con el que negociamos o incluso una carga global. Y en este sentido, pues hay una multiplicidad de riesgos, ¿no? Aquí les pongo un listado: disrupciones en cadenas de suministro, cambios regulatorios. Ahorita está el tema de los aranceles de Trump, que otra vez vuelve a la escena. Ya se había calmado durante algunos meses y vuelve muy agresivo. Y es un tema que afecta sistémicamente, ¿no? Afecta globalmente a todos los participantes en el comercio global. Variaciones en la demanda, que haya pocas ventas, dependencia de pocos clientes o proveedores. Eso es todavía más riesgoso. Vamos a ver que ahí hay una carga que se puede medir concretamente en relación al impacto que genera para mi organización. Y en este sentido, una alta dependencia de un proveedor, por ejemplo, estratégico de un insumo o de un producto, o incluso un tema de que solamente tengo un cliente o dependo de un cliente mayormente en mis ventas, pues eso genera mayor presión. Temas de ciberseguridad, que este tema nadie está exento, ¿eh? Todo el mundo piensa que, bueno, la ciberseguridad va a atacar al gobierno, va a atacar a las empresotas,
pero en realidad la ciberseguridad ataca hasta el usuario común, ¿no? O sea, pantallas personales o dispositivos personales bloqueados por ciberpiratas que pues piden ahí una recompensa a cambio de liberar el dispositivo, ¿no? Y esto se está volviendo más frecuente, pero obviamente pues hay una multiplicidad de ataques que estamos teniendo y fraudes obviamente derivados de estos temas de ciberseguridad, riesgos laborales, etcétera. En realidad les podría elaborar un montón de ejemplos y los iremos viendo a lo largo de la sesión, justo enfocados al tema de comercio exterior, pero realmente si uno piensa, pues entonces tenemos muchísimas áreas sensibles expuestas justamente a esta incertidumbre. Y concretamente, bueno, tendrán la duda, bueno, y entonces, ¿cómo definimos el riesgo? Pues el riesgo es justamente esa combinación entre la probabilidad de que ocurra una situación de riesgo, que llamamos una situación de incertidumbre, y en otro lado, el impacto, la consecuencia que me genera en caso de que eso se materialice. Si esto se lleva a cabo, o sea, voy a pensar con el tema de Trump, ¿no? Justamente de los aranceles. Pues la probabilidad de que ocurran nueva imposición de aranceles de X% para un país o para un producto concreto. Pues a lo mejor al inicio, cuando estaba en campaña el señor Trump, lo veíamos como muy lejano y decíamos, no, no creo que se anime. Llega a su gobierno, pues cada día se ve mucho más fácil o más posible de que se materializara y bueno, ya lo estamos viendo muy tangible. Entonces, eso aumenta la probabilidad de que ocurra, pero en automático también el impacto pues podría incluso incrementarse, o a lo mejor no, dependiendo de en qué sector, en qué industria me encuentro, qué vendo, y evidentemente si le estoy vendiendo al mercado norteamericano o no, o al revés, ¿no? Incluso que México pudiera poner sanciones a Estados Unidos como una forma de compensación justamente del daño que genera Estados Unidos al imponer aranceles de forma unilateral. Entonces, esta combinación de factores es lo que propiamente nos toca a los que llevamos esta gestión de riesgos en las empresas, pues estarlo monitoreando, porque además esta métrica no es como que sea estática, va evolucionando a lo largo del tiempo y es importante como atender todos estos datos, estas razones, para ir justo pues haciendo esos pequeños ajustes en las métricas y por ende en las decisiones que vamos tomando a lo largo de la gestión del negocio. Y aquí 4 conceptos que tenemos que relacionar con el riesgo, porque justamente la mayoría se me estaba yendo por la parte de que pues, esto es un peligro, ¿no? Un riesgo es algo con connotación negativa todo el tiempo. No necesariamente. Digo, sí, lo anticipaba hace rato que la mayoría de los riesgos evidentemente incluyen esta parte de una materialización de un daño, una pérdida, ¿no? Y estas pérdidas pueden ser de todo tipo, pérdidas físicas, pérdidas reputacionales, pérdidas de activos, peor todavía hasta pérdida de vidas humanas. O sea, sí, evidentemente, esta carga pues está muy presente desde todas las dimensiones del riesgo, como lo vamos a ver a continuación, pero esta es solamente una partecita, digamos, del riesgo, la parte de que hay una materialización a través de un daño. Por otro lado, los riesgos concretamente, o los que llamamos riesgos, es cualquiera de estas otras situaciones que ya le ponemos nombre y apellido. O sea, que podemos decir, esta situación de incertidumbre, esta situación de peligro, esta situación incluso de oportunidad, que ya se puede materializar, que ya la puedo medir, que sé que puede materializarse con un tanto por ciento de probabilidad, y que además va a generar tal o cual impacto o multiplicidad de impactos, allí es cuando una situación incierta se convierte en un riesgo. Propiamente los riesgos son aquellos que son medibles, que de alguna manera son más tangibles, son más materializables. Y en este sentido, mientras yo no convierta a esta métrica y con esta puntualización cualquier situación de incertidumbre, pues esa situación puede existir o no. Entonces, es como muy abstracto, ¿no? Y la realidad es que tenemos que hacerlo muy aterrizable dentro de la organización. Es ahí que la importancia de todo esto, pues llevarlo en una gestión propia. Ahora, la situación de incertidumbre, pues son cualquier situación que en general es una situación neutra. O sea, realmente si hablamos de incertidumbres,
pues sí, algunas ya traen una cierta carga negativa, como lo decíamos, ¿no? Imponer aranceles, pues es como muy abstracto, pero poner aranceles en productos agrícolas, ahí ya está más puntualizado. Se fijan como una incertidumbre que era más neutra, pues se va volviendo más negativa en la medida en que lo voy como aterrizando o materializando más concretamente, ¿no? Una situación de incertidumbre es la falta de información. Por ejemplo, ahora con la eliminación de los organismos autónomos, muy puntualmente del INAI, por ejemplo, que es un organismo que era crucial para poder tener transparencia en la gestión del gobierno, pues este tema de la falta de información se vuelve como que gravoso, porque entonces no tenemos muchas garantías de cómo se puede estar llevando la gestión gubernamental o incluso de recabación de información. Entonces hay una situación de incertidumbre con una carga negativa. Ahora, hay riesgos que en realidad tendríamos que estar vislumbrando más en sentido positivo. Y esta es justamente como los análisis FODA, ¿no? que hacemos, estos de fuerzas, debilidades, amenazas y oportunidades. Bueno, justamente las oportunidades son como situaciones que se presentan en el entorno externo y que de alguna manera pueden ser un aspecto beneficioso para la empresa. La posibilidad de vender en un nuevo mercado. Por ejemplo, ahora con todo este tema de los aranceles en los Estados Unidos, pues mucha gente ahora finalmente se plantearon diversificar sus mercados, ¿no? Vamos tratando de buscar dónde vender fuera de México, que no sea Estados Unidos. Y digo, es un tema que quienes hemos estado en comercio exterior tenemos décadas hablando de diversificar, de no poner todos los huevos en una canasta, no depender solamente del mercado estadounidense. Y sin embargo, yo les diría, no es necesariamente el mercado más fácil. O sea, y sí estamos juntos, pero eso no implica que sea el escenario más fácil de vender nuestros productos mexicanos. Y hay mercados como el mercado japonés que están prácticamente desatendidos, teniendo un tratado de libre comercio, teniendo una relación bilateral de muchos años, una buena relación bilateral, habiendo incluso recursos del gobierno japonés para impulsar hasta exportaciones mexicanas y nadie se mete, ¿no? Entonces, es un tema que evidentemente pues, presenta en el escenario oportunidades para las empresas y es donde las empresas tendrían que estarlas buscando, o sea, activamente identificando para ir tras ellas. Aquí Genaro nos comenta, periódicamente se habla de diversificar nuestras exportaciones, pero rara vez las empresas hacen algo, ciertamente. Pero es justo parte de la gestión de riesgos, que podamos incluso ver esos aspectos positivos donde podemos pensar en esa diversificación. Ahora, este tema de los riesgos es súper amplio, ¿no? Y realmente no es mi intención hacerlos expertos en una sesión de 1 hora, pero sí al menos presentarles un panorama de lo que tendríamos que estar pensando dentro de nuestras organizaciones. Entonces yo aquí les pongo una categorización que incluso se las presento a mis alumnos en las clases que doy de análisis de riesgos. Y la primera clasificación que tenemos que tener en cuenta es que hay riesgos de dos grandes tipos. Riesgos que llamamos sistémicos, que son externalidades, situaciones que van fuera de la organización, fuera de nuestro control, y en el cual más bien tenemos que actuar un poco reactivamente, como lo mencionaba ahorita Laura, y otros riesgos donde la gestión es más proactiva, donde nosotros podemos anticiparnos porque tenemos más control sobre las situaciones que se van suscitando. Y en este sentido le llamamos riesgos no sistémicos a aquellos que son internos, ¿sí? Es importante que la organización vea ambos panoramas. Y alguien podría decir, bueno, y si dices que los externos no hay control, pues ¿qué objeto tiene identificarlos? Porque a veces podemos tener una labor un poco más proactiva si lo vemos al menos en el escenario. Este tema de los aranceles, pues ya se veía hace un par de años, porque bueno, ya tuvimos una presidencia previa de Donald Trump, ya tuvimos la imposición de aranceles extraordinarios con una guerra comercial, pues era como casi evidente que iba a haber una segunda o una continuación, una segunda parte de estos aranceles, ¿no? Y es un riesgo externo muy puntual, que le llamamos el tema regulatorio, donde ya lo veíamos venir. Y bueno, las empresas que se anticiparon y empezaron a trabajar buscando clientes fuera, buscando proveedores fuera, invirtiendo fuera, dependiendo del escenario y de la industria en que estén,
pues entonces ellos proactivamente buscaron una solución antes de que les explotara en la cara. Porque el problema de los externos es que nos explotan y pues ya no hay forma más que de accionar en función de una reacción inmediata. Ahora, derivado de estas dos grandes categorizaciones, hay algunos riesgos que se vuelven como más sensibles para nuestra organización. Aquellos que ponen en peligro la propia existencia de la empresa es a los que vamos a denominar riesgos estratégicos. Y en este sentido, yo diría, la empresa tendría como necesidad, como casi obligación, mínimo, identificar estos riesgos estratégicos, porque son aquellos en los que si se materializan, si me explotan la cara, pues eventualmente me sacan del mercado, ¿no? Y con ello pues se pierden trabajos, se pierden hasta ingresos para el gobierno, o sea, hay un efecto económico pues muy negativo por cada negocio que se cierra, ¿no? En la economía. Y justo lo que queremos prevenir. Entonces, esos serían los mínimos. Pero yo les diría, pues vamos tratando de trabajar una gestión poco a poco, irla creciendo y que estos estratégicos no sean los únicos, sino también pues otros riesgos que podamos ver u otras oportunidades que pudieran ayudarnos a seguir creciendo incluso en negocio. Ahora, ¿de qué tipos tenemos? Y digo, les hago una versión simplificada porque en realidad por ejemplo, en los operacionales podemos tener muchas subdivisiones, ¿no? Pero es como la visión general y lo mínimo que tendríamos que identificar. Dentro de los externos tenemos algunos riesgos que les llamamos regulatorios. Estos suceden más a nivel gubernamental, más a nivel política, o más a nivel legislativo, dependiendo de la esfera, pero que de alguna manera se vuelve una obligación cumplirlos, ¿no? Y con ello, o ya no entro a un mercado, o sea, me vetan o hay nuevas regulaciones que cumplir, o sea, lo que llamamos las regulaciones y restricciones no arancelarias, o incluso aspectos de otra índole, ¿no? Un permiso, una licencia, etcétera. Entonces, en este sentido, hay que estar como siempre atentos y siempre actualizados de qué le aplica a mi producto o mis productos que mando fuera o que estoy importando al país, ¿no? Incluso para manufacturar y luego reexportar. Porque justamente la carga regulatoria pues es algo que no me puedo eximir. O sea, lo tengo que cubrir sí o sí. Y a veces es beneficioso, pero la mayoría del tiempo es más bien como un poco rebuscado y para regular y con ello pues se vuelve más complejo para las operaciones de empresas. Económico-industriales, pues esto se refiere más a condiciones de la industria, del sector o incluso de una economía ya a nivel país o incluso bloque, región o hasta global. Por ejemplo, ahorita pues estamos viviendo tiempos donde la economía no está creciendo al ritmo que hubiésemos querido. Ya incluso pues está saliendo en las noticias que en México pues va a tener ahí una reducción de la estimación inicial que se había planteado de crecimiento económico. Y eso que implica pues que la gente en general pues eso genera incertidumbre. Todos nos asustamos un poco y con ello también las perspectivas de los negocios. O sea, es pensar en que esto es un juego donde todos tenemos que tener estabilidad. Si el entorno está incierto, los consumidores dejan de consumir, por ende, los que se afectan son los que producen y muchas veces somos los que exportamos, ¿no? Entonces, en este sentido, pues el impacto puede ser más negativo en la medida en que haya aguas más revueltas. Y a veces afecta más bien a un sector o a una industria en concreto, porque puede haber nuevas regulaciones que afectan la operación de la industria o que monopolizan o que controlan más por parte de los gobiernos a un sector, a una industria, o que incluso la hacen más compleja. El tema de la nacionalización de ciertos activos o el bloqueo de la exportación o importación de ciertos insumos. Esto puede ir más de la mano de un sector concreto. Hay otros que son políticos, incluso yo le llamaría más geopolíticos cuando hablamos de una esfera global, y estos tienen que ver justo con la actuación política, concretamente. ¿Quién llega al poder? ¿Quién se va del poder? Si esto se está tornando más al ala derecha o al ala izquierda, si es más de centro, si son con una carga más populista o autoritaria. O sea, todo esto son fenómenos políticos que al final tienen un riesgo. Y lo vemos, por ejemplo, en Europa, que se está pintando más de azul, donde vemos más el ala derecha extremista,
y en la América Latina que se pinta más el ala roja, o más el socialismo, y que ello conlleva una serie de políticas. Al final no es el efecto político per se, sino lo que va a implicar en cuanto a cambios regulatorios o en cambios económicos, como política de impulso al desarrollo económico de un país. Hay otros que son sociales, y esto tiene que ver más bien con fenómenos migratorios, por ejemplo, fenómenos como el que vivimos en México todos los días de la inseguridad, por el tema de los cárteles, eh, no sé, o sea, cualquier situación que atañe más bien la esfera de las personas y por ende el tejido social, pues tiene un efecto colateral a nivel económico, a nivel público o a nivel incluso interno de las empresas. Y finalmente, otra dimensión externa que tenemos que visualizar, y sobre todo más con el tema de calentamiento global, pues es el tema medioambiental. Y digo, hace 2 días aquí en el ITESO se nos cayó medio ITESO, o sea, un montón de árboles tirados, inundaciones por toda la zona, y esto es un efecto justamente de que el planeta está más caliente, por ende, pues tiene una repercusión en todo el ecosistema y tiene un efecto. Entonces estamos teniendo escasez de agua en el norte del país, por ejemplo, abundancia excesiva en otras zonas. No es nuestro caso como tal, pero sí hay regiones donde hay inundaciones masivas o incendios, los incendios que vemos cada estacionalidad, la falta de recursos. O sea, sí es un tema que también tenemos que tener muy presente en el radar y ponerlo en función también a la industria a la que pertenezco y los recursos que pudieran estar escasos o abundantes en algún momento en mi empresa. Esa es la dimensión externa. Adentro de los internos, ¿por qué también es importante identificarlos? Pues estos más, porque es donde tengo más que hacer, donde puedo verlos más puntualmente y donde puedo actuar de forma más preventiva y no reactiva, como en el caso de los externos, ¿no? Que insisto, en los externos también podemos tener ese enfoque más preventivo. Pero en la parte interna o no sistémica, pues estamos hablando en principio de lo que hacemos, lo operativo. Lo operativo incluye, por ejemplo, actividades de distribución, actividades de comercialización y venta, la parte de traer insumos, o sea, buscar la materia prima para producir o el producto que revendo. O sea, a final de cuentas, todas estas son parte de el quehacer operativo de la empresa. Y aquí, insisto, hay muchas subdivisiones. No me voy a meter a tanto, pero es ver dentro de mi actuación, que incluye el suministro, la producción y el abasto o la distribución, que de ello pueda tener disrupciones, en donde pudiera haberme afectado dentro de mi negocio. Hay otros que son más bien de nivel cumplimiento o jurídicos o legales, que tienen relación con los regulatorios, y siempre les explico a mis alumnos, esto véanlo como 2 elementos conectados. Lo regulatorio tiene un efecto en la parte jurídica dentro de la empresa, porque lo que tengo que cumplir dentro de la ley tiene un efecto en un procedimiento legal o incluso en consecuencias legales para mi empresa. ¿Se acuerdan cuando salió lo de las etiquetas estas horrendas de los productos alimenticios que todos consumimos? Pues fue un tema de cumplimiento que al final era un tema regulatorio, eso lo inició, pero como empresa estaba obligada a cumplirlo. ¿Y qué pasó con las importaciones que estaban viniendo a Estados Unidos, productos que pues eran de consumo, como los del Costco? Pues para los embarques y reetiqueta, compadre, porque si no, no van a tener cabida porque ya entró en vigor tal ley, ¿no? Es un tema de cumplimiento. Tecnológicos y ciberseguridad, y aquí los divido por una razón. Cuando hablamos de tecnológico, sí se incluye de alguna manera todo lo que es infraestructura tecnológica, computadoras, redes, etc. Pero no nos estamos refiriendo a la parte de manejo de datos e información. Eso es lo que ve propiamente el área de ciberseguridad. Son áreas complementarias. Los riesgos tecnológicos también se denominan riesgos físicos, porque afectan a nivel de infraestructura en general de una empresa. Y esto incluye los edificios, las bodegas, el equipamiento, las redes, los tubos, todo lo que es para suministro, operación, gestión del negocio, pero que es físico, cae dentro del espectro tecnológico.
Y a veces hay situaciones de riesgo que pueden poner en riesgo tanto la parte física, tecnológica, como la parte de ciberseguridad. Hace algunos años tuvimos un ciberataque en Pemex. Hace 2 años lo tuvimos acá en un oleoducto muy relevante en Estados Unidos porque suministra toda la costa este, que se llama Colonial Pipeline. Y hubo un ciberataque que hubo un efecto físico de daños de infraestructura con explosión incluso en ciertos puntos de control a lo largo del ducto, pero tuvo además un efecto de hackeo, porque congelaron datos y no había, o sea, se congeló el software de operación, con lo cual no había apertura de válvulas, se bloqueó todo el suministro de combustibles en la región y fue un caos por varios días. Y con Pemex fue algo similar porque se congelaron activos, también hubo un efecto ahí de quema de algunos servidores y demás, pero más que nada fue el congelamiento de la data, de la información que tenía la empresa. Y uno podría pensar, pues yo soy una microempresa, tengo 5, 10 trabajadores, a mí eso no me va a pasar. Pues les está pasando. Y curiosamente, muchos ciberpiratas están optando por buscar empresas pequeñas o medianas que paguen pequeñas recompensas pues para estarse haciendo recursos. Entonces, es un tema que no está, nadie estamos exentos, vamos, y todos estamos expuestos. Reputacionales y financieros los dejé al final a propósito, porque en realidad todas las dimensiones de riesgo, tanto internas como externas, tienen generalmente un efecto o reputacional y o financiero. En este sentido, lo reputacional pues es la imagen del negocio. No sé, cuando ha habido recalls de estos de que tenemos una operación y hay un lote que sale defectuoso y mándalo traer, ¿no? Y de estos ejemplos hay un chorro hasta de Toyota, ¿no? Que es la líder y la impulsora de esta técnica de control total de calidad. A todos puede afectarnos en algún momento. Y el tema reputacional puede ser porque hay clientes enojados, porque estamos dañando el medio ambiente, porque sacamos un producto que no cumple con los requisitos o los estándares de mercado, no lo sé, estas sanciones. Por ejemplo, hay reputacionales más de liderazgo, es una de las subdivisiones, cuando, por ejemplo, el director se ve inmiscuido en temas de fraude o en temas de acoso laboral. O sea, hay una cantidad de ejemplos aquí en temas reputacionales, pero que tiene un efecto eventualmente de mercado, económico-industriales, operacionales, porque nos cae la venta, y eventualmente financieros, porque entonces recibo menos ingresos o incluso tengo que pagar compensaciones, sanciones, multas, etcétera, ¿no? Entonces, estas dimensiones siempre van a estar presentes más como consecuencia, digamos, de la materialización de los otros riesgos que como eventos aislados. Aunque en realidad, si ustedes analizan un poco lo que hay de riesgos allá afuera, en el mercado, cuando se habla de riesgos, casi el foco que se les da es como riesgos financieros, ¿no? De especulación, de inversión, de crediticios, etcétera. Sí, ciertamente, pero yo diría más bien, y todo lo que operamos, pues todo eso tiene una carga financiera, ¿no? Para el negocio y eventualmente puede traer pérdidas para el negocio. Digo aquí un recuento muy general de los tipos de riesgos que tendríamos que tener presentes, porque lo que sigue propiamente es, ok, ya hablamos de riesgos, de qué son los riesgos, de los tipos de riesgos y cómo los gestionamos, ¿no? Porque de eso se trata la charla. Y justamente la ISO desarrolló un esquema que es bastante asequible, bastante facilito, muy digerible de trabajar, porque realmente la ISO casi siempre te pone los que debes de cumplir, ¿no? No te dice cómo. Y en el cómo, pues ya hay muchas formas. Yo ahorita les voy a presentar algunas herramientas que a mi parecer son muy sencillas de ejecutar y que pueden ayudarnos a cumplir con un esquema de gestión de riesgos. Pero propiamente, cuando vemos un esquema de la ISO 31000, pues hay diferentes partes que se van llevando a cabo y se fijan, esto es un ciclo porque todos los estándares ISO tienen un principio común que es el principio de mejora continua. Esto es un arranque y lo voy perfeccionando. Y esto continúa y continúa a lo largo del tiempo, entonces nunca acaba esta labor. Incluso, digo, adelantándome un poquito adentro de las recomendaciones,
pues una gestión de riesgos adecuada tendría que llevarse a cabo como mínimo trimestralmente. Pero para las empresas que tienen más operaciones o están más expuestas o son más grandes, pues esta gestión tiene que ser día a día y se va monitoreando, supervisando mes a mes, porque en realidad este ciclo pues va cambiando justamente. Entonces, ¿cómo inicia el ciclo? El ciclo inicia contextualizando un poco a la empresa. Entonces, en este sentido, la empresa no es que tenga que hacer siempre de la misma manera como lo hacen las grandotas o las chiquitas, esta gestión de riesgos, sino más bien adaptarlo como si fuera un guante de látex, ¿no? Es más bien traje a la medida y en función a las necesidades propias del negocio. Entonces, el alcance, contexto y los criterios es como entender, a ver, de qué tipo de gestión voy a llevar a cabo, de una micro, mediana, bueno, micro, pequeña, mediana o gran empresa. ¿Es del sector público o privado? Porque esto lo pueden llevar los gobiernos o lo pueden llevar también las organizaciones privadas, ONGs, todos. Es más, esto lo podemos llevar hasta en nuestra vida personal de una manera no tan formal, pero sí lo podemos hacer en nuestra vida personal. Y esto implica, pues, entender, bueno, ¿esta empresa exporta o no exporta? ¿Esta empresa es local o es internacional? ¿Esta empresa es pequeña o grande? ¿Esta empresa tiene reglas o no? ¿O es informal? ¿Esta empresa es familiar o es muy formal? ¿Tiene estructuras jerárquicas o no? O sea, al final es como entender todo esto, llamamos contexto y reglas, para, en función a esto, diseñar propiamente la gestión de riesgos a llevar a cabo. En el centro, que es la parte más nutrida y que es propiamente lo que vamos a operar como gestión de riesgos, es lo que llamamos genéricamente como evaluación de riesgos. Incluye 3 partes. Es la identificación de los riesgos, el análisis del riesgo y la evaluación del riesgo. ¿Y esto qué implica? Bueno, la identificación es un poco hacer esa labor que les mostraba en el slide anterior, ¿no? Es mostrar las diferentes dimensiones de riesgo y trabajar en identificar la mayor cantidad de riesgos en ambos grandes grupos, ¿no? La parte sistémica y no sistémica. Aquí les pongo unas preguntas, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Dónde hay posibles fallas, pérdidas, interrupciones y oportunidades? O sea, al final de cuentas es esa labor de proactivamente adelantarme a los hechos. Y alguien podría decir, pues está medio paranoico, ¿no? Este enfoque de gestión de riesgos. No se busca eso. Lo que buscamos es simplemente ver todas las posibles vertientes de afectación o de oportunidad y ponerlas en papel. ¿Para qué? Para con esto analizar concretamente si vale la pena meterle tiempo y buscar información, indagar más acerca de ese riesgo en concreto, o si lo descartamos porque a lo mejor no es un riesgo que nos impacte muy frecuentemente o muy grandemente, y propiamente ponerle una métrica. Esa métrica es lo que llamamos la valoración del riesgo. Y la valoración es propiamente poner un número concreto a esa probabilidad de que ocurra la situación incierta y cuál sería el impacto en caso de que sí se materialice, que se lleve a cabo. Entonces, se fijan, esta parte es como la más de operación, más de talacha, y es en la que tendríamos que estar trabajando más constantemente, porque esta es la cambiante. ¿Sí? El entorno en general pues no es tan cambiante. Digo, bueno, últimamente hemos tenido muchas disrupciones globales, pero concretamente en cuanto a las métricas, estas sí se mueven y se mueven frecuentemente. Por eso les digo, tenemos que monitorearlas mínimo cada 3 meses, máximo, yo diría hasta quincenales o mensuales, ¿no? Porque es ver justamente qué entorno, qué del entorno está afectando y puede alterar esas métricas. Para luego seguir con la parte del tratamiento del riesgo. Y este tratamiento es ya propiamente poner en ejecución soluciones. Es lo que comúnmente vamos a denominar como mitigación del riesgo, pero no nada más mitigamos. Rechazamos, aceptamos, transferimos incluso riesgos o mitigamos riesgos. Entonces hay diferentes rumbos de acción en este sentido, pero el tratamiento es ya poner una solución preventiva y o correctiva, dependiendo de qué tipo de riesgo estemos analizando. Y las últimas partes incluyen pues llevar esto en una formalización, o sea, llevar un documento, que es el registro de informe, darle seguimiento y revisión, que esta es la labor continua, ¿no? Es estar supervisando que esto se lleve a cabo de manera frecuente, que se involucre a muchas partes,
que las partes que operan cada sección sean los que administren esa parte. Por ejemplo, a ver, logística, pues si tú estás analizando los riesgos de logística, pues tú los administras. Y tenemos consejos donde nos reunimos todos sumamos a llevar un control unificado. Pero al final, cada área es responsable de identificar, de analizar y de valorar sus propios riesgos. Entonces, las áreas de finanzas, pues trabajar en la parte de tesorería, la parte de contabilidad, la parte fiscal, la parte del manejo de los recursos financieros. El área legal, pues ver todo el tema de riesgos legales. Y bueno, y podríamos pensar, a ver, ¿y qué pasa con las microempresas? Pues no está tan complejo, porque para empezar a lo mejor no tenemos tantas áreas y se puede gestionar a lo mejor en un pequeño comité, 2 o 3 personas, para personas estratégicas en la operación, que tenemos esa visión general del negocio y se puede hacer esa identificación general de todos estos riesgos con un pequeño equipo de trabajo. Esto no se hace, no lo hace uno solo, pues. No lo hace el director general, no lo hace un consultor externo únicamente. Tiene que haber involucramiento de todo el equipo de trabajo, porque son quienes pueden decirte puntualmente hay este riesgo en el almacén, hay este riesgo en la distribución, hay este riesgo en la venta, hay este riesgo en el consumo del producto, ¿sí? Entonces, por eso vuelve súper importante que aquí los operadores del negocio sean parte clave en este proceso de evaluación de los riesgos. Y finalmente, pues esto implica mucha comunicación y consulta, porque como es un ciclo de mejora continua, esto se alimenta con información. Digo, también esto va de la mano de llevar una adecuada gestión del negocio, porque si no tenemos reportes, si no hay información, si no hay data que analizar, pues entonces no hay riesgos que identificar. O sea, podemos lanzar como escopetazos al aire, ¿no? Pero a final de cuentas de lo que se trata es puntualizar. A ver, ¿qué de la operación se puede volver una oportunidad o qué de la operación se puede volver una amenaza? Y concretamente, pues ver qué información necesito tanto al interior de la empresa como al exterior para poder alimentar justo esta evaluación de riesgos. Entonces, el esquema general, les digo, es muy sencillito, pero incluye pues una parte o una carga ya de gestión pues, significativa y que debemos de estar monitoreando de manera constante. Y justamente, pues, como la ISO nada más dice que hay que cumplir, pero no les dice cómo, pues yo lo que les traigo a la mesa son 2 herramientas muy puntuales, es la matriz de riesgos y el mapa de calor, que nos pueden ayudar como a tener esa visualización muy clara y que, bueno, ya hay hasta softwares, ¿no? Hay plataformas que pueden pagar mes a mes, pero bueno, si no, lo pueden llevar en un Excel, ya sé, sin problemas. El asunto es sí tenerlos identificados, sí tenerlos analizados de manera constante. Habrá riesgos que incluso se puedan ir eliminando conforme va pasando el tiempo y la empresa va evolucionando, y habrá otros que van incrementándose incluso en la probabilidad de ocurrencia o de impacto. Y son aquellos que hay que tener como más al pendiente por justo el efecto que pueden tener a la organización. Entonces, una matriz de riesgos, digo, esta es una matriz muy sencilla. En realidad yo manejo con mis alumnos matrices de riesgos mucho más complejas, donde no solamente identificamos riesgos puntualmente, podemos ver del lado izquierdo y les pongo 4 ejemplos. Retraso en aduanas por documentación incorrecta, no pasa. Variación abrupta del tipo de cambio, tampoco pasa. Daño al producto por mal embalaje, ni se diga. Baja demanda del comprador en destino. Digo, hay 4 ejemplos muy puntuales que nos afectan, o nos podrían afectar como exportadores o importadores. Y lo que tenemos a continuación son métricas justo de probabilidad de que ocurran, probabilidad de ocurrencia y de impacto. A mí me gusta usar escalas del 1 al 5, pero en realidad esto es muy libre. Hay quien opta por un esquema 1 a 3, categoría baja, media, alta. Hay quien opta por ejemplo, los europeos tienen esquemas en medición de 1 a 4 o de 1 a 7. Hay quien opta por una escala 1 a 10. Ahora sí que eso es libre. Una matriz de riesgos en este sentido se adapta a tus necesidades. Para mí es más sencillo 1 a 5, y ahorita les voy a decir por qué, donde al final yo tengo que tener identificado algo que se llama el factor de riesgos. El factor de riesgos resulta como una fórmula matemática bien básica, es aritmética básica. Es cuál es mi número de probabilidad
multiplicado por cuál es mi número de impacto. Entonces, por ejemplo, el primero, ¿no? La posibilidad de que haya un retraso en aduanas por documentación incorrecta, pues yo aquí le estoy poniendo una probabilidad 4. ¿Por qué? Digo, hay que entender el contexto de la empresa, ¿eh? No, esto no va a ser como una métrica fija. Esto es para una empresa que a lo mejor es su primera importación-exportación, es una empresa que a lo mejor es su primera importación en este producto concreto o exportación en este producto concreto. Es una empresa que a lo mejor está viviendo una reforma en la parte regulatoria, aduanera. No sé, bajo esos supuestos, yo le pondría una probabilidad de 4. Pero resulta que en el caso de una empresa que siempre exporta el mismo producto, siempre exporta al mismo mercado, siempre usa la misma aduana, no ha habido cambios regulatorios recientes y el proceso está como súper alineado. Pues la probabilidad a lo mejor sería un 1. ¿Por qué? Porque sería rarísimo que en realidad ocurriese una materialización de eso. Pero bueno, insisto, este es un elemento que tenemos que discutir generalmente en comités como para pelotear y ver, a ver, ¿es un 1, es un 4, un 5? Porque depende de todos los factores en los que esté operando el negocio. Ahora, impacto. Pues obviamente yo ya sé que si hay un retraso en aduanas por documentación incorrecta, ¿en qué se materializa? Clientes enojados, obviamente porque pues no puedo entregar en tiempo. Puede ser que incluso no produzca, porque a lo mejor era un insumo que estaba importando de Asia para poder meter en mi línea de producción y con eso exportar o vender en el mercado nacional. O incluso puede ser un tema de que incumplo contratos o incluso se me cae la venta. Entonces vean cómo incluso puede haber múltiples efectos o consecuencias. Y justo este es el tema que me va a ayudar a identificar cuál es mi impacto. En la medida que tenga más consecuencias negativas, positivas, digo, ahorita vemos el ejemplo al revés, pues tendría que aumentar ese impacto en función justo a esa posibilidad de efectos, ¿no? De efectos colaterales. Y entonces cuando aplico yo esta formulita que les decía de factor de riesgo, probabilidad por impacto, 4 por 5, pues me da un 20 de factor de riesgo. Obviamente, cuando yo manejo una escala de 1 a 5, pues mi nivel máximo de riesgo sería un 25. 5 de probabilidad de ocurrencia, 5 de impacto. 5 por 5, 25. El peor escenario es estar ahí. El mejor escenario, pues un 1. 1 por 1, 1, 1. Y entonces, eso normalmente lo voy a materializar a través de lo que se llaman los mapas de calor. El diagrama que ven en la esquina inferior derecha, que viene por colores, me indica justamente como las zonas de riesgo. La zona verde es la zona de menor riesgo, la zona amarilla es como que ya empieza a aumentar el riesgo, la naranja es como ya de alerta y la roja es aguas. Aquí está lo catastrófico, aquí está lo estratégico, generalmente. Lo que tiene mayor probabilidad de impacto y mayor probabilidad de que ocurra va a caer en la zona roja. Y entonces eso me sirve como verlo como si fuera una especie de semáforo y aquellos riesgos que están acá en la zona verde, pues no les hago mucho caso. Mientras que todos los demás, pues los tengo que atender en función, digamos, la urgencia sería de acá para acá. La priorización de los riesgos sería de la zona roja hacia la verde. Entonces, en este sentido, implica, pues sí poner ese factor de riesgo, porque ahí es donde voy a poner concretamente mi riesgo. El riesgo 1, pues se fijan, era un 4 y un 5. 4 de probabilidad de ocurrencia, 5 de impacto, que me da un 20 de factor de riesgo, está en la zona roja. Es crítico. Es un riesgo que llamamos estratégico. Y entonces, es un riesgo que tengo que atender prioritariamente. Y si se materializa, pues con más ganas. Y entonces ya viene como las acciones sugeridas, las acciones correctivas o acciones de mitigación. Pero bueno, con ese ejemplo me voy a quedar porque realmente, les digo, este tema es flexible y es un tema que incluso las métricas pueden alterarse, o más bien las escalas se pueden alterar ligeramente en función a los hechos en los que me muevo como negocio, al entorno, ¿no? Por eso esta parte que veíamos en el gráfico del alcance, contexto y criterios es tan relevante para que podamos hacer un buen análisis y podamos hacer una buena valoración. Si no tenemos información, datos,
es como lanzar una métrica muy subjetiva. Pero a la medida que tenemos reportes de ventas, reportes de ocurrencia, sanciones, penalización del gobierno, no sé, tengo un dato muy puntual, esa métrica ya puede ser mucho más objetiva. Y de eso se trata, que hagamos esta labor pues, de la manera más objetiva posible. Y bueno, en cuanto al análisis, digo, aquí no los voy a aburrir porque en realidad son herramientas muy, digo, quien esté más en temas de calidad, pues a lo mejor conocerá algunas de estas y les pongo algunos ejemplos nada más. Pero en realidad, ¿cómo podemos hacer un buen análisis de riesgos? Yo diría, primero, que estén los involucrados. Segundo, que tengamos datos, que tengamos información, que tengamos elementos para hacer juicios de valoración objetivos. De eso se trata el análisis de riesgos. ¿Cómo lo lleve a cabo? Bueno, eso ya es como libre. Y hay muchísimas herramientas, incluso desde el tema de gestión de calidad, desde lluvias de ideas, 5 porqués, el diagrama de Ishikawa, árboles de decisión, rutas críticas, no sé, hay muchísimas que les pueden ayudar a tener esa visualización objetiva y entonces con esto ya ponerle número concreto a ese riesgo que identifiqué previamente. Entonces, aquí lo importante es trabajar para buscar una causa raíz. ¿Qué está detonando que este riesgo se esté materializando? ¿Qué puede prevenir entonces que este riesgo se vuelva realidad? De eso se trata básicamente esta labor de análisis. Esto era nada más a vuelo de pájaro para que lo tengan en el escenario y que si tienen expertos dentro de sus empresas en áreas de calidad, pues tendrán una variedad enorme, un abanico ahí de posibilidades de análisis. ¿Y qué sale después de la matriz? Porque una vez que hacemos esa matriz de riesgos, ese mapa de calor, pues hay que supervisar, ¿no? Y aquí concretamente, pues, algo que es importante en la gestión de riesgos es ponerle concretamente un responsable a quien va a llevar a cabo la gestión de un riesgo específico. Y en este sentido, se fija, bueno, aquí pongo uno que es el riesgo de entregas tardías al cliente final, pero súper importante. Ya tiene una descripción muy puntual, el riesgo de no cumplir con las fechas prometidas de entrega al cliente. ¿Cuál es la causa? ¿De dónde salió esto? De un análisis. Tuve que haber hecho un análisis, un peloteo de información con las partes involucradas. A ver, ¿quiénes están involucrados en entregas tardías? Yo diría desde el que suministra insumos, el que produce, almacén, que hace el empaquetado, embalaje, toda la parte de logística que hace la entrega, distribución, y a ver cuáles son las posibilidades de que ocurra y por qué. Y entonces empieza la lluvia de ideas y empieza a surgir ahí un listado de elementos o actividades. Dices, pues porque no llegó el insumo. Pues porque lo retuvo el aduanero. Pues porque el proveedor no lo proveyó. O porque no había recursos financieros y no se compró. Entonces analizas y ya cuando ves todas esas causas, va a haber una que es como la causa más detonante y sobre esa trabajar o sobre esas causas trabajar puntualmente herramientas de mitigación, ¿no? O de solución. Si esto ocurre, ¿cuál es el impacto? Si se fijan aquí estoy poniendo 3 impactos. La pérdida de ventas por cancelación por parte de un cliente. Y si ya se retrasó 15 días, el cliente va a decir, ¿sabes qué? No, ya. O sea, yo ya lo busqué, me urgía, ¿no? Me urgía para ayer y yo ya conseguí un proveedor local, lo pagué extra y pues bye. Adiós tu compra de exportación. Daño reputacional, no, porque ese proveedor no es confiable, ¿no? Siempre queda tarde, siempre llega mal, siempre tiene defectos, el producto no viene bien embalado, está muy debilucho, etcétera, etcétera. O clientes insatisfechos, que generalmente pues es el efecto colateral. Y entonces a esta le estoy poniendo una probabilidad de ocurrencia de 4 y un impacto de 5. Digo, si entendemos que esta es una empresa que a lo mejor constantemente está retrasada, que a lo mejor está teniendo muchos problemas en las aduanas porque está importando insumos de Estados Unidos y se está aturando la aduana, etcétera, ¿no? Entonces, mi nivel de riesgo es un 20, es crítico. ¿Y qué tendría que hacer? Pues ahí hay alternativas y es ahí donde empieza esa lluvia de ideas a solucionar. No es nada más lluvia de ideas para ver todos estos riesgos y ponerle una métrica, sino también y cómo lo solucionamos, que esa es la parte más propositiva. A ver, ¿qué se te ocurre a ti, área de logística? ¿Qué se te ocurre a ti,
almacén, qué se te ocurre a ti, compras, todas las áreas involucradas, y entonces solucionarlo de alguna manera muy objetiva. ¿Y quién se va a hacer cargo de esto? Fulanito de tal. Él es el responsable de darle seguimiento y cuándo, tal fecha. Porque esa ficha lo que va a hacer es, aquí está tu tarea, ¿no? Es muy puntual lo que tienes que trabajar y para cuándo lo tienes que trabajar. ¿Qué debas de hacer en el Inter? Pues ya libre, completamente, ¿no? Libre para que tú hagas toda tu investigación, pongas en ejecución herramientas, consigas información o todo lo que sea necesario para dar una solución. Y eso lo materializamos con la ficha de riesgos, que es otra herramienta que nos sirve justamente para esta gestión de riesgos. Y propiamente la mitigación o la solución, digamos, de estos riesgos, a grosso modo de lo que se trata es, una, de darle mayor cabida a esas oportunidades para que se lleven a cabo, la posibilidad de venderle al gobierno, la posibilidad de venderle a un cliente en Francia, la posibilidad de diversificar mi cartera de productos, lo que se les ocurra, ¿no? Es maximizar eso, que sí ocurra, o minimizar el impacto de lo negativo, que no haya pérdidas, que no haya un cliente afectado con el consumo del producto, que no haya clientes enojados, que no haya accidentes, lo que fuera. Y en este sentido, hay como 4 grandes respuestas. Digo, la ISO en realidad trae 7. Algunas son medio confusas y la verdad es que yo prefiero irme con 4 muy básicas, que son como las respuestas más puntuales a llevar a cabo en una empresa. Hay riesgos que acepto que ocurran. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor su probabilidad de ocurrencia es muy baja y si ocurren, el impacto es muy bajo. Es decir, es la zona verde de los mapas de calor que veíamos hace rato. Entonces, si está en la zona verde, definitivamente no voy a hacer nada, porque no vale la pena invertirle a remediar algo que a lo mejor ni iba a ocurrir, ¿sí? Ahora, puede ocurrir que tenía un riesgo en la zona de aceptación, digamos, de los riesgos y eventualmente se materializa y resultó que el impacto sí fue mayor. Ahí puede haber varios factores. No hice bien mi análisis, por tanto, no hice bien mi métrica, o los factores del entorno cambiaron. Por eso hay que darle continuidad a estos riesgos, porque a la medida que los identifique, pues esta métrica se va ajustando. A veces lo que procede es más bien transferir los riesgos a alguien más o mitigar los riesgos. En el tema de la transferencia es básicamente lo que hacemos cuando compramos seguros, por ejemplo. Seguro para equipo, seguro para carga, seguro para viajeros, seguro para lo que fuera, ¿no? Hay hasta seguros crediticios. Hay una cantidad enorme de seguros, no solamente en Estados Unidos, aquí en México también ya hay un abanico enorme de seguros, donde lo que hago es transfiero el riesgo a alguien y para eso pago por una cobertura. En el tema, por ejemplo, de la carga, ¿por qué los seguros de carga son casi obligados, ¿no? Aunque los Incoterms no nos digan más que en 2 el tema de aplicarlos, todos los demás lo sugieren y yo siempre les digo a mis alumnos, chavos, carguen siempre los seguros, o sea, métanle un seguro a su embarque independientemente del Incoterm que usan, porque al final ustedes tienen que cubrir la dimensión de riesgos que les afecta a ustedes en función al Incoterm que están manejando. Entonces, transferimos los riesgos cuando usamos eso o cuando usamos un proveedor tercero, outsourcing, ¿no? Lo puedo trasladar yo con mi propio equipamiento o manejo una empresa de carga. Lo opero yo o que lo produzca a lo mejor una maquiladora. Y estoy transfiriendo los riesgos de una actividad operativa precisamente porque lo que quiero es pues, curarme en salud. Pues que lo haga el experto, ¿no? O que lo haga quien tiene más capacidades o más recursos. Y a veces lo que procede es yo lo resuelvo. ¿Cómo? Mitigando concretamente. La mitigación es aplicar mis recursos para poder tener alguna solución puntual para esos riesgos. Y en algunos casos, que sería lo ideal en la zona roja, es rechazo los riesgos. No adquiero una responsabilidad que no me toca o no adquiero una responsabilidad que yo sé que puedo rechazar. O sea, el caso de se suministran productos, no sé, yo compro un lote de insumos y los insumos llegan defectuosos y lo veo.
desde la recepción. O sea, ya estoy en el almacén y estoy viéndolo. No, compadre, ¿sabes qué? Pues estoy viendo que hay un problema de suyo en el lote, va para atrás. ¿Por qué? Pues porque es lo más sensato, ¿no? Y es lo que hace, por ejemplo, Walmart, ¿no? Cuando llegan proveedores, por ejemplo, de lácteos, hay una política muy concreta. Tus insumos, tus productos tienen que llegar a máximo 17%, digo, 17 grados Celsius. Si se pasan un grado, va para atrás el lote, porque hay una posibilidad de que el lote ya se dañó y hay un riesgo para mis consumidores. Entonces hay un tema ahí de rechazar riesgos. No siempre se puede, pero en la medida de lo posible, pues sí, buscar, incluso no entrarle a esto. En fin, digo, aquí me gustaría pararle antes de concluir la sesión y abrir más bien el espacio a si hubiera dudas, preguntas concretas o algo incluso relacionado con sus negocios, con toda libertad, ya sea a través del chat o abriendo micrófonos. Adelante. Alberto, muchas gracias. La verdad que dejas muy claro la importancia de la gestión del riesgo como una medida preventiva, ¿no? Y tener la visibilidad de, pues, de las acciones que podemos evitar o cómo responder ante estos diferentes sucesos. Y creo que a muchas empresas nos falta todavía un poquito más implementar este tipo de culturas en nuestras organizaciones. Creo que es muy importante y muchas felicidades. Me gustó bastante esta sesión. Bueno, y seguramente habrá ahí algunas preguntas. Invito a que levanten la mano si hay alguien interesado en hacer tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden hacer en el chat o levantando su mano. Yo tengo una concretamente, Alberto. Cabe también la posibilidad de incorporar, sobre todo para las externalidades, acciones como alternativas de acciones. O sea, no solamente uno trata de prevenir, ¿no? Y tratar de poner un valor a ese suceso, pero también cabe la posibilidad de añadir otro en esa matriz, acciones posterior al daño, posterior a que se haya efectuado o hayamos caído en un suceso negativo. Sí, correcto, y qué bueno que lo mencionas, porque en realidad las matrices de riesgos extendidas, donde ya tenemos como más información, a veces incluso ponemos los controles, ¿no?, que se tienen. Puede ser que en la empresa ya haya controles implementados o no, y justo para eso nos sirve, ¿no? El control está diseñado siquiera, está ya documentado, está ejecutado, está comunicado y está implementado, o digo, supervisado. Y esos controles nos sirven como para también disminuir el factor de riesgos. Cuando yo tengo estos riesgos bien monitoreados, es decir, no, de este no hay nada, o sea, no hay ni política. De este hay un proceso, hay una política, hay criterios, la gente lo conoce, lo llevan a cabo. Ah, pues es un riesgo que a lo mejor tiene un impacto elevado, pero al momento de tener todos estos controles ayudan a disminuir su ocurrencia. Y en todo caso esto es parte de una matriz extendida. ¿Qué más ponemos? Propiamente incluso puede haber un mecanismo de que en caso de que suceda, vas a reaccionar de tal manera. Ver política fulana de tal, ver tal procedimiento, escalarlo, no sé, puede ser dependiendo del riesgo que identifiquemos, pero sí es poner incluso las acciones correctivas. Pero incluso se pueden poner acciones preventivas. A ver, entonces, ¿cómo podemos evitar que esto suceda? Ah, pues ya tengo los controles, pero todavía hay otras medidas extras que podemos llevar a cabo. Ah, pues chequeos con tal periodicidad. Sería conveniente llevar a cabo una política de esto y poner criterios muy puntuales. Eso nos ayuda también a tener todo en el mismo documento y que nos ayuda a tener la película completa. Pero Ok, sí. gracias, Alberto. Adelante, Paola. Gracias, Alberto, por tu tan interesante charla. Bueno, mi nombre es Paola Velázquez y bueno, nosotros somos una empresa de cuidado personal. Tenemos una fábrica y ya estamos en un proceso de expansión internacional. Me gustaría preguntarte si ustedes, o sea, si tú como experto en el tema puedes recomendar alguna plataforma o alguna herramienta tecnológica
que funcione quizás con la inteligencia artificial o alguna herramienta que sirva para poder valorar esa matriz de riesgo que compartes y que sirva para que se puedan tomar decisiones un poco más asertivas, digo, sabiendo de antemano los métricos y las variables implicadas pues en el proceso de exportación de cualquier empresa. Sí, claro, de hecho sí hay muchísimas herramientas, pues casi todas en la nube, que incluso pues pueden ser de suscripción periódica. Y la verdad es que hay incluso herramientas que son más bien de gestión del negocio, propiamente un ERP, que lleva además un módulo de riesgos, ¿no? Esto lo están implementando las grandes plataformas, Oracle y SAP, por ejemplo, pues ya lo traen implementado, ¿no? Odoo creo que trae también un módulo de gestión de riesgos. Realmente, pues hay varias plataformas. Hay una que se llama Capterra, eh, hay una, ahorita se me van los nombres, pero lo que puedo hacer es les anexo un slide con algunas soluciones de software con sus ligas y esta presentación se la mando a Juan Pablo y que se les haga llegar a todos en la lista de distribución para que ustedes puedan explorar las herramientas. Pues ahora sí que va dependiendo del presupuesto que tengamos, ¿no? Hay unas muy robustas, muy caras, y hay otras muy económicas que son más bien como una suscripción a un Asana o uno de estos herramientas colaborativas. Bien, gracias. Pues Perfecto, gracias. el tiempo nos ganó, se pasó muy rápido esta hora. Hay algunos comentarios aquí en el chat. Mandamos saludos a Genaro Portales. Genaro, un saludo, qué bueno verte por acá. Y bueno, José Alberto también, que muchas felicidades, también te felicitan. Y María Moreno pues, sugiere agregar a todos los análisis la cláusula de contratos y la posibilidad de incumplimiento, pues, que desde luego es un alto riesgo, ¿no? Y lamentamos, María, que te haya ido muy mal con esa gestión de tus representantes. Y Miguel Briano, pues nos saluda también desde Acapulco. Dios, se conecta mucha gente de otros lados de la República, no solamente de Jalisco, también se conectan de Baja California, Acapulco, de Guanajuato, Oaxaca, San Luis Potosí, Aguascalientes. Pues realmente estamos muy contentos y gracias, Alberto, por por compartirnos este gran conocimiento y tan valioso para todos. Pues aquí creo que, bueno, hay unas recomendaciones finales. Adelante, Alberto. Pues simplemente creo que es importante lo que ya decía, puntualizar los responsables, ¿no? Que van a ejecutar esos o que van a supervisar esos riesgos, hacerlo con periodicidad, dependiendo de su negocio y de qué tan demandante sea su empresa. Involucrar a las partes que están operando propiamente, porque son las que conocen las tripas, ¿no? Del negocio. Buscar al menos 3 riesgos, los más importantes del negocio, los estratégicos, y sobre eso ir desarrollando gradualmente más riesgos. Y sobre todo yo creo que es más generar esta cultura de riesgos, o sea, cambiar un poco el paradigma en nuestros trabajadores para que todos proactivamente y de manera de prevención, pues nos anticipemos justo a estos riesgos y que siempre tengamos evidencias, ¿no? Para poder llevar a cabo esta métrica de una manera más objetiva. Simplemente, pues ahí les dejo mis datos. Yo sé que el tiempo no es suficiente a lo mejor para seguir hablando del tema, pero cualquier duda pueden escribirme ahí directamente en mi correo institucional o buscarme vía LinkedIn y con mucho gusto les resuelvo ahí las dudas que puedan tener a lo largo de los próximos días. Mucho gusto. Alberto, muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias por compartirnos este tema y gracias a todos por acompañarnos. Seguimos en contacto. Que tengan un excelente día y queden al pendiente de nuestra siguiente sesión. Gracias nuevamente. No, gracias a ustedes.